Buenos días, señorías. Damos comienzo a la Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, hoy fecha 23 de septiembre, con un orden del día que ustedes conocen y que en su primer punto pues recoge una pregunta de control al Gobierno formulada por el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y que en esta ocasión pues va a responder el gerente del Consorcio Regional de Transportes, don Juan Ignacio Merino de Mesa, con lo cual invito a que suba a esta mesa, porque a continuación le doy la palabra al portavoz de Ciudadanos. Conocen la duración de estas preguntas, 10 minutos entre los dos, 5 minutos cada uno en dos turnos, que ustedes pues libremente pueden utilizar, ¿no? De modo que, bueno, señor Rubio, tiene la palabra. Bueno, antes de empezar a consumir mis 5 minutos, notificar que un cambio, y es que Enrique Veloso es sustituido por don Alberto Reyero. Inicialmente la pregunta es tal y como está formulada, y es el resultado del estudio de demanda de transporte público en Valdebebas para la ampliación de la línea de la MT 174, que debía estar finalizado el 30 de noviembre del año pasado. Gracias. Muchas gracias, señor Rubio. El señor Merino de Mesa tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Efectivamente, tal y como recoge en su pregunta, el 1 de octubre el Pleno de la Asamblea, después de debatirse la PNL 21/2015, aprobó una resolución que, tal y como se recoge en el Boletín Oficial de la Asamblea de fecha 8 de octubre, pues fundamentalmente se instaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid a llevar a cabo 3 actuaciones concretas en relación con el transporte en Valdebebas. Por un lado, era instar al Ministerio de Fomento a la apertura de la estación de Valdebebas, lo cual, como ustedes bien saben, se abrió el 12 de diciembre. En segundo lugar, se instaba para que se procediera a la ampliación del recorrido y de la frecuencia de la oferta del Servicio Especial 799, que cubría el servicio en Mar de Cristal Valdebebas. Bueno, pues decir en ese sentido que el día 21 de octubre el Comité Técnico de Coordinación MT Consorcio decidió elevar a la Comisión Delegada una propuesta en ese sentido, que la Comisión Delegada la aprobó por unanimidad el día 2 de noviembre y que el día 7 de noviembre comenzó a funcionar ese servicio especial en esas condiciones, pasando luego en enero del 2016 a convertirse en una línea regular, que es la línea regular 171. La tercera de los cometidos decía textualmente: una vez puesto en funcionamiento el nuevo servicio frecuencia de la 799, analizaremos la posible mejora de la línea 174 antes de que finalice el año. En este sentido, en el mes de octubre del 2015 se hizo un estudio de aforo del Servicio Especial 799, que es el que cubría la línea, para ver cuál era la oferta, cómo estaba de demanda y cuál era el comportamiento de ese servicio. De dicho estudio, bueno, sacar muy rápido, no da para más, unas conclusiones. Por un lado, se veía que la máxima utilización de dicho servicio era entre las 7:55 y 8:55, donde la demanda cubría el 55% de la oferta, lo cual entendíamos que suponía que la línea bueno, pues todavía podía asumir mucha más demanda de la que estaba recibiendo. También del mismo estudio se deducía que el 92% de los usuarios que utilizaban el servicio Mar de Cristal Valdebebas se subían en la primera estación, en la estación de Mar de Cristal, y el 64% se bajaba en las 2 últimas estaciones de Valdebebas. Y a la inversa, cuando, en el trayecto Valdebebas Mar de Cristal, el 62% de los usuarios se subían en las dos primeras estaciones de Valdebebas y el 94% se bajaban en la última, que es en la de Mar de Cristal, lo cual veíamos que suponía que el comportamiento del servicio es con un efecto lanzadera, de que realmente los usuarios lo están utilizando para salir del barrio y acceder al centro, acceder al sistema multimodal que los decía Mar de Cristal. Lo que venía ratificado también por el hecho de que prácticamente había un equilibrio entre los usuarios que utilizaban el servicio
en dirección a Valdebebas y los que utilizaban el servicio en dirección a Mar del Cristal. Prácticamente estaban equilibrados los usuarios. También, al finalizar el año 2016, se llevó a cabo un estudio de la demanda de dicha línea para ver exactamente si había otras necesidades. Y en este sentido se observó de que, bueno, sin contabilizar los meses de verano, que lógicamente siempre es por una bajada, se estaba produciendo un incremento de la demanda, un incremento que variaba de unos meses para otro, pero que venía a ser una media en torno al 8%, y que se veía que en los últimos meses de ese año había habido un leve descenso. Y, en tercer lugar, bueno, pues de cara a ver los posibles demandas que hubiera en el futuro, pues se contactó con la Junta de Compensación del Desarrollo, Valdebebas, con el objeto de ver cuál era la evolución residencial, cuál iba a ser la entrega de viviendas, para de alguna manera tratar de acompasar las necesidades que pudieran tener los vecinos en función cómo se fuera consolidando dicho desarrollo. En tal sentido, el informe que nos pasaron en diciembre del 2015 recogía que de las 13.500 viviendas que estaba previsto que se edificaran en dicho desarrollo, en ese momento tenían licencia de primera ocupación 3.826, el 28%. Se preveía que durante el cuarto trimestre del 2015 se considera la licencia de primera ocupación a 140. Le agradecería síntesis porque ya ha superado los 5 minutos de eso. A 146, 1%, y en el primer trimestre, en el segundo, a lo largo del 2016, 925, el 7%. Estos eran los datos que teníamos. Bueno, pues con todo ello, y dado que en el mes de diciembre se habían abierto y se había incrementado el servicio de las 799, lo que se hizo todos estos datos es pasarlo a la Comisión Técnica de Coordinación MT, Consorcio Regional de Transportes, que es la que hace los estudios para hacer la propuesta. Sabemos que está en la agenda de dicha comisión y cuando ellos consideren y demás, pues harán la propuesta que consideren a la comisión delegada. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra para turno de réplica y cierre el señor Rubio. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Merino, por toda la información que nos ha facilitado. Y efectivamente, pues, bueno, aunque no coincidimos en todos los datos, pero es cierto que, y espero que coincida conmigo, que si no hay oferta, difícilmente podemos incrementar la demanda. Y, por otro lado, esos incrementos de demanda del 8% me hacen ver que hay ciertas necesidades que no estaban cubiertas. Nosotros, además de ver los fríos datos estadísticos, que le puedo decir que Valdebebas, y según datos oficiales a 1 de septiembre del Ayuntamiento de Madrid, bueno, o sea que está dividido en 3 partes, la sección de Hortaleza, 9.500, redondeo, 9.500 habitantes, Cárcavas, 1.481, Barajas, más de 1.000, estamos casi en 12.000 habitantes. Por hacernos una tabla comparativa, en el Álamo tenemos 9.000, en Becerril 5.000, en Cercedilla 7.000 y en Colmenarejo 9.000. Es un barrio de Madrid que es bastante más grande que la mayoría de los municipios de nuestra comunidad. Tiene una estación de tren alejada de las viviendas, como usted bien sabe, y que efectivamente se abrió, y una sola línea de autobús, que teóricamente, según nos cuenta, pues parece que funciona. Y, sin embargo, cuando se habla con los representantes de los vecinos, con las asociaciones de vecinos de Valdebebas, nos encontramos, por ejemplo, en que proponen ampliar el recorrido de la 174, cuando se incorpore, para hacerla llegar hasta las calles Manuel Fraga Iribarne y Secundino Zuazo. Pero no solamente eso. Piden, por ejemplo, modificación del horario nocturno, que actualmente finaliza a las 23:30, para extenderlo hasta las 24 horas, por aquello de poder coordinar, que les pongan las marquesinas, que les habían prometido y que todavía no se las han puesto. Incluso la modificación del horario diurno por aquello de coordinar el servicio de Renfe con el servicio de la MT. Y la implementación de búhos, que siguen siendo un barrio de Madrid y que no lo tienen. Pero es que más, como tal, pueden proponer, de hecho proponen, que también se amplíe a 171, pero es que si ahora mismo se ampliase a 122, les daríamos servicio hasta Avenida de América. En definitiva, y además sería complementario con la 174, porque podríamos llegar a las calles de Julio Cano Laso y la avenida Francisco Javier Sáenz de Oiza. En definitiva, y como resumen, nos encontramos ante una situación de un barrio aislado, rodeado de autopistas, que necesitan utilizar los servicios públicos de otras zonas por una cuestión muy simple. Solamente cuentan con 2 guarderías privadas,
un colegio concertado paralizado por sentencia judicial y un colegio público en presupuestos, pero desde luego no físicamente. Con esto quiero decir que tienen que moverse, tienen que salir del barrio. Ahora mismo les hemos conseguido evitar el uso del coche, pero solamente con una línea de autobús. En definitiva, un barrio de la capital de España, un barrio de la capital de nuestra comunidad, con más de 12.000 habitantes, entendemos que debe estar comunicado como corresponde. Y puesto que no tenemos dotación de servicios, al menos démosle las facilidades para que puedan acceder a esos servicios a través de un transporte público de calidad y, desde luego, que atienda a la demanda que tienen puesta encima de la mesa. Entonces, yo le rogaría como parte final, bueno, pues que este estudio se acelere lo más posible, que demos respuesta este mismo año a los vecinos de Valdebebas y consigamos que un barrio más de Madrid se integre con todos los derechos y todas las características de los barrios de nuestra capital. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Rubio. Concluimos el primer punto del orden del día, agradeciendo la presencia del gerente del Consorcio Regional de Transporte y sustanciamos entonces, como segundo punto del orden del día, otra pregunta de control al Gobierno, esta vez registrada por el Grupo Parlamentario Podemos. Y para abordarla, pues, gracias. Pues requiero, por favor, al director general de Carreteras e Infraestructuras que nos acompañe en la mesa. Es así usted también en la comisión, conoce que tiene esos 5 minutos que podrá repartir en 1 o 2 turnos a su convenir. Doy la palabra entonces a la señora Díaz, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos. Muchas gracias, señora presidenta, señorías. Formulo de forma escueta la pregunta. ¿En qué estado se encuentran las obras y proyectos para construir una plataforma reservada para autobuses en el eje de la carretera A1? Gracias. Gracias, señora Díaz. Director general, tiene la palabra. Buenos días, presidenta. Buenos días, señorías. Comparezco a esta comisión para intentar atender a la pregunta, aunque solo indirectamente, porque ni la autopista 1 ni la próxima carretera 40 constan en el catálogo viario de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Es decir, que no son carreteras cuya competencia directa nos corresponde a nosotros. Dependen del Ministerio de Fomento y entiendo que es en el marco del Ministerio de Fomento donde se debería hacer esta pregunta de cómo llevan el tema de accesos a Madrid. Muchas gracias, director general. Doy la palabra entonces a la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos. Bueno, como bien saben ustedes, ayer terminó la Semana Europea de la Movilidad, una semana reivindicativa y destinada a concienciar a la ciudadanía y a las administraciones de la necesidad de avanzar en la utilización y promoción del transporte público, la bicicleta y la movilidad peatonal, y avanzar así en el reconocimiento del derecho a la movilidad de todos los madrileños, no solo de los que disponen de vehículo privado, sino también y fundamentalmente de aquellos que por su situación personal o económica pues tienen más dificultades para lograr esa movilidad. Estamos hablando de justicia social, de equidad. La construcción de plataformas reservadas es uno de esos elementos privilegiados que, de la misma manera que favorecen la movilidad de quienes utilizan el transporte público, desincentivan también la utilización del vehículo privado. Ya parece que se acabaron las épocas de las vacas gordas, aquellas en las que se hacía todo a lo grande, cuando se llegó a hablar de un proyecto para plataformas reservadas en los principales ejes de acceso a Madrid, que iba a costar que iba a tener una inversión de 2.000 millones de euros. Sabemos que de aquellos 2.000 millones de euros, en el mes de octubre del año pasado, y ya estamos hablando de información generada en esta legislatura,